Activa las notificaciones desde mi canal para recibir al instante cada nuevo video en tu correo o dispositivo. Hold on, bitch. Antes de cualquier cosa les quiero contar algo hermoso. Los chicos de Amino App se comunicaron conmigo hace ya un muy buen rato y me contaron acerca de una aplicación de K-pop. Primero lo primero, obviamente fui a investigar y me encontré con una aplicación muy bien hecha, muy bien pensada. Vamos a la aplicación en un ratito. Tengo a Sehun de fondo, nadie se lo vio venir. En fin, vayamos a la aplicación, la del iconito negro. Y la abres y te encuentras con los titulares que son como posts más relevantes. En serio que hay un mundo de rincones en esta aplicación, es como hundirte la melena de Yeonjin, pero pues vayamos a lo más importante. Hay chats públicos donde pueden hacer amistades igual de raras que ustedes, no les vendría mal. Se necesita un buen canal de pasión para roll chat. Este es mi perfil por si me quieren seguir. Y aquí en el lapicito pueden crear un blog, postear un link, crear un favorito, una encuesta, una pregunta o un chat público. Oxio, ¿y luego qué? Aquí mismo voy a estar creando un chat público con duración más o menos de una semana para que platiquemos muy kawaii de cine. Y también voy a estar creando una encuesta acerca de los grupos debut de este año que quieren que hable de ellos en mi video que de calificando debuts, que es una encuesta que tengo que hacer, así que hacerla aquí me pareció muy funcional. Aquí abajo les dejo los links del chat de la encuesta y también de los links para que se descarguen esta aplicación tanto en iOS como en Android. Ya chao, que corre el video. Esa promo debí usarla hace un montón, chavos, pero apenas la estoy usando. Estoy demasiado pendeja para venderme. ¡Bienvenidos a otro video! Y perdón por siempre romperles los oídos. Y tampoco jamás entienden mis saludos. Ok, Gio, comprendemos que estás viejita y todo, que no te baja desde hace 8 meses y medio, o sea, sí estás medio retrasada. Pero ¿por qué hasta ahorita le haces en reaction a Big Bang? Pues bueno, chavos, digamos que estas últimas 2 semanas fueron realmente trágicas para mí, entre finales de universidad, entre me enfermé como no tienen ni una puta idea. De hecho, si me escuchan un poco rara es por eso, lo lamento. Yo ya quería morirme, chavos. Sinceramente, yo ya me iba a ir a la chingada. La par que me estaba haciendo una muy excelente oferta de un paquete vacacional en el infierno. Pero entonces, los putos amos de Big Bang hacen comeback. Y le dije, ¿te aguantas, porca? ¿Te aguantas? Yo no me puedo ir. Yo no me puedo ir sin que en este canal no guarde una reacción al último, tal vez último comeback de Big Bang. No se habló nada de ningún disbanding ni nada. Se supone que sí planean volver, pero van a irse al servicio militar. Y Bebesh, no estamos muy seguros si realmente van a volver a ser Big Bang como lo conocemos después de eso. Va a cambiar algo, chavos, eso es totalmente seguro. Ahorita Big Bang está cerrando una época y va a abrir otra, así que antes de que pase cualquier cosa, en serio quería hacer este video. Esto va a ser un flop de vistas, que de hecho siempre soy un flop de vistas, así que no va a ser nada nuevo. Pero bueno, chavos, yo no soy aquí ni por fama ni por dinero. Se dieron cuenta al inicio, yo no sirvo para eso. Estamos aquí por amor al arte. Si amor al arte es gritarle a una pantalla y perder la dignidad en internet, si esa es la definición que está en el diccionario, entonces esto sí es amor al arte. Big Bang, Last Dance y Fuck It. Ya vi Last Dance, voy a comentar un poco de ese video al final. Ahorita vamos a estar reaccionando a Fuck It. O Fix It. Fix It. Fix it. Porque ya ven que los medios coreanos son como la tía católica que todos los sábados se acuesta con muchachos de 20, pero los domingos va a misa porque los valores son primero. Y como los valores son primero, chavos, empecemos con esta reacción. Si quieren contemplar mejor mi camisa de Big Bang, creo que su logo de su álbum The Life, no me hagan caso, que de hecho es mi álbum favorito de ellos. Me la compré cuando vinieron a México y bueno, empecemos. Ya había visto el teaser y me di cuenta, o sea, se dan cuenta, a ver, pónganse a pensar, su ropa está del culo. O sea, su ropa está horrible y se les ve tan bien. El efecto Big Bang. A su puta madre. Las rastas de Taeyang. Y se ve tan bien. Didi. Recuerdo que igual Chenyol una vez cuando estaba decolorando el cabello traía un tono parecido al que traía G-Dragon. Chenyol se veía del orto. Qué bueno que te lo quitaste. Qué bueno que solo duró un rato. Porque... Y a GD se le ve... En serio, esas rastas parecen de estambre.
Es que qué hermosos son. Están tan mugrientos. Lo peor es que los ves vestidos así, pero estoy segura que han de oler a loción Givenchy, algo así. Son los putos aguas. Se rascó el culo en la acera. Eso soy yo cuando me pica. Tío Pi. Ah, mi cabello es rosa. Hasta ahorita me di cuenta. Estoy totalmente segura que cada vez que son las partes de Tío Pi en los videos, él prácticamente es su propio director, porque se nota tanto que es su estilo y se nota tanto que se pasa por el culo las instrucciones del director. Es que como que agarra el gatito. Estoy totalmente segura de que eso no lo planeó el director. Mi Desung. El feo más hermoso de este mundo, putos. Ay, miren, algo que se usaría. Bueno, ya encontré varias cosas que sí podría usar. Bueno, yo igual lo he visto como puta payasa. Bueno, ya ahora sí, Gio, de algo de la canción. Está grandiosa, me está gustando. Es que, chavos, o sea, de Big Bang no hay nada que no me haya gustado. O sea, se las pongo. Ay, un bici. Ay, mi Seunri. Según yo, Seunri es mi bias, pero es complicado, chavos. Es una situación complicada. Ay, es que... Te vamos a extrañar, Es que son los Kings. Corríjame si no, de hecho creo que G-Dragon de por sí que es el compositor de casi todo el puto álbum, pero que yo sepa, G-Dragon sí participó en la composición de esta canción. Por supuesto que debía de haber people en el video de Big Bang alabándolos como los dioses que son. Oh. Da Vinci se para de su puta tumba. Agarra un puto lightstick de Vip y los extrañaría. Yo lo sé. Yo ya me esperaba que las canciones que fueran a sacar no fueran así como tipo Bang 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 y así las superpower, porque que yo sepa no van a tener mucho tiempo para promocionarlas. Por un lado me hubiese gustado una despedida con esa fuerza que solo hace Big Bang, esa kaboom de ese Big Bang que hacen con la música. Pero la verdad, personalmente agradezco muchísimo que lo hayan hecho de este modo. Se siente como un Big Bang un tanto más personal, más para las fans. No soy VIP, chavas, lo aclaro, pero es un grupo que sigo desde que prácticamente entré en el fandom y para mí es súper especial. Y sé que no soy la única fan. Así que este tipo de materiales, o sea, no es como tipo un Bang 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 que va para todo mundo y para que a todo mundo le encante, que no está mal, está excelente. Pero esta vez realmente se siente como estos 5 chicos quisieron hacer este último comeback para las fans, para las personas que verdaderamente lo siguen. Al inicio del video les dije que iba a comentar un poquito de Let's Dance. También es una canción que me encantó y pues no hay que mirarlo mucho para darte cuenta que tiene, o sea, que es una canción y un video dedicado para VIP. Es como el último baile entre ellos y el fandom y... ¿Por qué lo hacen tan difícil? No son un grupo de K-pop, o sea, son el grupo de K-pop. Y aunque últimamente me ha turbo cagado que ya se use tanto los términos de leyendas, reyes y todo eso. O sea, realmente Big Bang sí son una leyenda viviente. No sé mucho de leer los comentarios de los videos, pero pues me puse a leer comentarios de ahí de ambos MVs y me encontré con tres tipos de comentarios.
4, 3. Bueno, los principales son los comentarios de VIP bonitas que estanían un montón a Big Bang y que me hacen tener fe en la humanidad y se agradece. Los segundos, los que más me llamaron la atención y por lo cual les estoy mencionando todo esto. Curiosamente, la gran mayoría eran ARMY u 11, no sé si sea coincidencia o destino. Pero comentaban como, wow, excelente canción, Reyes, aquí apoyando a Big Bang. Quiero entrar al fandom. Por cierto, ¿cómo se llama el del cabello amarillo y cómo se llama el fandom? Yo no soy la turbo veterana, chavos, estoy aquí desde el 2011, ya de hecho lo mencioné mucho en el video pasado. Pero en serio es no leer sus comentarios y es como, ¿en serio no sabes quién es Big Bang? ¿En serio no sabes que su fandom se llama VIP? ¿En serio no ubicas quién es GD? Pero bueno, luego recuerdo que son fans nuevas que acaban de entrar y es como, a ver, Gio, tranquilízate, el fandom está cambiando. Y en serio se agradece un montón esos comentarios de fans más antiguas que responden muy amablemente a estas fans nuevas, porque restan fans viejas que se sientan la turboverga. Y personalmente yo es que me sienta la turboverga, chavos, para nada, no, ni siquiera llevo tanto tiempo, pero como que uno no lo procesa la primera. Vamos a disfrutar este comeback, chavos. Big Bang, obviamente, como ya lo esperábamos, está arrasando en todas las listas. Le está yendo muy bien en vistas en YouTube. Y van a salir en varios programas, incluyendo Weekly Idol, y estoy demasiado emocionada. Se está despidiendo como los grandes. Y yo también me despido, chavos, pero pues como la miserable que soy, no como Big Bang. Aquí les estaré dejando en mis redes sociales, lo que es Facebook, Twitter e Instagram y Wattpad. Y eso lo pueden encontrar en chisgeo.elflavors.me o aquí abajito en la descripción. Y ya se vienen, chavos, ya se vienen mis videos high class, que es que pues son a final de año, si eso se le puede llamar high class, ¿verdad? Y nos estaremos viendo en otro tema de chinos, otra vez en este sillón valiendo verga. No vamos a decir que los amo que hay machín. Se copiando, Gio is out.